La guerra civil en El Salvador. Antes de iniciar, el propósito de este video es proporcionar la historia de El Salvador, no para agrandecer partidos políticos. Sin más que decir, empecemos con el video. Esto es A Través de Ti. El Salvador vivió una etapa de su historia que no había experimentado nunca, una guerra civil prolongada y sangrienta que dejó como resultado miles de muertos, el estancamiento del desarrollo económico, la destrucción de una buena parte de su infraestructura y la migración de miles salvadoreños que abandonaron el país. Así, nos hacemos las preguntas: ¿quiénes fueron los actores principales en este conflicto? ¿Por qué El Salvador se vio sometido a una guerra? ¿Cuál fue el desenvolvimiento de la guerra? Estas son algunas preguntas que se intentará dar respuesta. Hemos dividido en tres partes. En primer lugar, enumeramos las causas estructurales e inmediatas de la guerra. En segundo lugar, explicamos el desenvolvimiento del conflicto militar. Y en tercer lugar, mencionaremos el proceso de diálogo-negociación para finalizar la guerra. Una guerra civil es cualquier enfrentamiento bélico cuyos participantes no son en su mayoría fuerzas militares regulares, sino que están formadas u organizaciones por personas generalmente de la población civil. En la guerra civil salvadoreña, el enfrentamiento armado se llevó a cabo entre las fuerzas guerrilleras de FMLN y la Fuerza Armada de El Salvador. El objetivo era tomar el poder a través de la vía armada, sacar a los militares del control del gobierno e instaurar una sociedad de corte socialista, mientras la Fuerza Armada de El Salvador tenía como objetivo conservar el estado de cosas existentes, es decir, mantener el control del gobierno y proteger los intereses de los grupos económicamente más poderosos, que por años se habían beneficiado económicamente a partir del control del aparato gubernamental. Nos enfocaremos en los años 1981 al 1992. Se puede resumir en tres posiciones analíticas. La primera, sostenida por los gobiernos de la época, los intelectuales miembros de los grupos dominantes, los militares y el gobierno de los Estados Unidos. Para ellos, la guerra era resultado del éxito de hábiles agentes externos que pretendían imponer en El Salvador un gobierno comunista. Según esta postura, los problemas en El Salvador no eran locales, sino causados por Fidel Castro y la Unión Soviética, quienes pretendían expandir el comunismo en Centroamérica. La segunda postura era sostenida por el FMLN, para quien la guerra era producto del descontento por la desigualdad social, la concentración de la riqueza en pocas manos y la dictadura militar a lo largo del siglo XX, que había frustrado todo intento democratizador en el país. La tercera posición era concebida desde la academia. Según los estudiosos, el conflicto militar era el resultado de la pérdida de legitimidad por quienes dirigían la sociedad salvadoreña, por su incapacidad para integrar políticamente a los sectores subordinados. Ahora bien, como las causas estructurales de la guerra pueden encontrarse por un lado, a larga permanencia de un régimen político autoritario, la falta de un gobierno civil resultado de elecciones competitivas libres, un sistema legislativo representativo, falta de independencia del poder judicial, total irrespeto a los derechos humanos, ausencia de una prensa independiente o de un organismo electoral autónomo. Por décadas, lo que prevaleció fue el ejército del poder arbitrario, la intolerancia frente a la oposición política y el uso de la fuerza ante las demandas de democracia, los golpes de Estado, la persecución a los opositores políticos. Ahora bien, si bien es cierto que el régimen político autoritario y el sistema económico inequitativo, rasgos de larga duración, pueden ser considerados como unas causas estructurales del conflicto militar, no hay que dejar de lado las causas inmediatas, entre las que podemos mencionar los fraudes electorales de la década de los 70 y la represión contra el movimiento social y la oposición política. A principios de los años 70, el debate dentro de la izquierda salvadoreña se centró en las ventajas de la vía electoral sobre la lucha armada, pero al mismo tiempo que las elecciones fueron más y más fraudulentas, la lucha armada apareció a muchos necesaria y justificable.
El desenvolvimiento de la guerra civil. En principio de los años 70 surgieron varias organizaciones armadas revolucionarias que ejecutaron acciones militares en contra de los cuerpos de seguridad, secuestros de prominentes empresarios y políticos y asaltos a bancos. Los fraudes electorales de 1972 y 1977 convencieron a estos grupos que no era posible llegar al poder por la vía electoral, ya que los militares no estaban dispuestos a entregar al gobierno a la oposición. Ante el crecimiento de la protesta social y las acciones armadas de las organizaciones revolucionarias, el 15 de octubre de 1779, un grupo de oficiales llevó a cabo un golpe de Estado contra el presidente, con el propósito de detener el proceso revolucionario. Los militares golpistas que comprometieron a ponerle paro a las violaciones a los derechos humanos y a la violencia política. También anunciaron la implementación de una reforma agraria, la nacionalización de la banca y el comercio exterior con el propósito de redistribuir de manera equitativa la riqueza del país. A los pocos días del golpe se conformó una junta revolucionaria que no fue capaz de controlar el espiral de violencia. En enero de 1980, la junta se desintegró al renunciar los miembros civiles. Una nueva junta se conformó esta vez producto de un pacto entre el Partido Demócrata Cristiano, hasta ese momento el principal partido de oposición, y la FAES. El 10 de enero de 1981, el recién fundado FMLN llevó a cabo una ofensiva militar denominada Ofensiva Final, con la que pretendía insurreccionar a las masas, atacar los cuarteles y principales ciudades de los militares que apoyaban un cambio político. La ofensiva duró aproximadamente 10 días y aunque no logró el objetivo de insurreccionar a la población y tomar el poder por la vía armada, se dejó claro que era una fuerza político-militar. A la altura de 1984, la guerra se había prolongado por 4 años, pero no se visualizaba en el horizonte inmediato la posibilidad de triunfo militar para alguna de las partes en conflicto. Sin embargo, a pesar de producirse varios encuentros entre representantes del gobierno y dirigentes de los alzados en armas, no se logró un acuerdo negociable al conflicto. La presidencia de Duarte finalizó en marzo de 1989, sin conseguir la finalización del conflicto. Y para finalizar, nos referimos al diálogo-negociación para finalizar la guerra civil. En junio de 1989 asumió la presidencia el candidato del partido Arena, Alfredo Cristiani, quien hizo un llamado al diálogo con el FMLN, que en septiembre es suscrito un acuerdo entre representantes del gobierno y el FMLN en que se compromete a reanudar el diálogo suspendido en 1989. Sin embargo, el 3 de noviembre el FMLN suspende su participación en el diálogo, iniciado en México. Días después lanza una ofensiva militar denominada Al Tope y Punto, que alcanzó a las principales ciudades del país. Aunque el llamado a la insurrección que hizo el FMLN no tuvo éxito, quedó claro que no había posibilidades de una victoria militar de alguno de los bandos en pugna. En el marco de la ofensiva militar fueron asesinados 6 sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana. Este hecho conmocionó a la opinión pública y terminó desacreditar al ejército, lo que se tradujo en una presión para que el gobierno asumiera la negociación seriamente. En abril de 1990 se reiniciaron las pláticas de paz con intermediación de la Organización de las Naciones Unidas y el 27 de abril se firmó el Acuerdo de Ciudad de México, donde se dieron por finalizadas las negociaciones en lo que se respectaba a tenencia de tierras y se incluyeron reformas constitucionales de orden judicial, militar, electoral y de derechos humanos. A finales de diciembre se estableció la fecha para la firma de los acuerdos de paz. El 16 de enero de 1992 se firmó en el castillo de Chapultepec, México, el texto completo de los acuerdos, con lo que se ponía fin a la guerra que consumió las energías salvadoreñas a lo largo de la década de los 80. Con esto concluimos con un breve resumen de la guerra civil en El Salvador. Si el video te gustó, suscríbete a mi canal, dale like y comparte con tus amigos.